tal? Buen día, yo soy Marcela Sánchez y en el siguiente video tutorial vamos a tratar elementos relacionados con la capa de enlace de datos y conectividad. Entonces, decimos que la capa de enlace proporciona tráfico confiable a través de datos a través de un enlace físico. En la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, topología de red, notificaciones de errores, entrega ordenadas de las tramas y el control de flujo. En la capa de enlace es cómo la información se enlaza o cómo va la comunicación de esa mientras viaja. Esta es la función principal pues de la capa de enlace de datos. Los elementos principales de la capa de enlace son 4. Primero, la trama, que es el proceso lógico de una secuencia de bits. Luego está el PDU, que es la unidad de datos de protocolo. Esta se utiliza para el intercambio de unidades disparejas, la PDU, que a su vez se divide en dos más, que es la PDU de datos, que es la que contiene los datos del usuario principal, y la PDU de control, que es la que gobierna el comportamiento del protocolo en sus funciones de establecimiento de la conexión. Entonces, el siguiente elemento es el nodo de la anotación de la capa 2, es la que se utiliza para que los dispositivos de red conectados en un medio común. En este medio común se pueden conectar teléfonos, smartphone con otro computador. Ellos se pueden conectar a través de la tecnología Bluetooth o igualmente los celulares. Aunque no simplemente, por ejemplo, en el caso de los celulares no siempre va a ser por la tecnología Bluetooth, sino que también, por ejemplo, se pueden comunicar a través de mensajes de texto. Es decir, en el caso de los teléfonos celulares, sin importar si tienen o no, pues ellos se pueden llamar o se pueden comunicar a través de lo que ya habíamos dicho antes, que los mensajes de texto. Los medios es la tercera característica o el tercer elemento. Ese es el que permite la conexión, es decir, los medios que se utilizan, si son tarjetas, si es medios inalámbricos, si es medios alámbricos. En este caso pues ya serían los cables que parten, en fin. Y la red, que es el elemento que ayuda a conectarme con el medio físico y que proporciona la comunicación entre los nodos. Entonces, el acceso a la capa superior, los protocolos de la capa 2, es decir, la capa de enlace, ellos especifican la encapsulación de un paquete en una trama y las técnicas para sacar o introducir la trama en los medios. El acceso a la capa superior permite que la información tenga una norma y pueda comunicarse de un lado a otro. Entonces, este método, ese acceso a la capa superior, que se puede entender con las otras capas para que se entienda la información que se está recibiendo y por supuesto pues la que se va a enviar. Entonces, las subcapas de la capa de enlace, que son la capa superior, la capa inferior y la red VPN. Entonces habíamos dicho que la capa superior, pues ella está encargada en el entorno de software, la conexión, cómo son los servicios, identifica los protocolos que se tienen. La capa inferior, esta define los procesos de acceso a los realizados por el hardware. Entonces la capa superior está más relacionada hacia el software y la capa inferior al que es relacionado con el hardware. Y dentro de estas subcapas actúa la red VPN, que son pues redes locales de mayor control con mayor seguridad. Entonces, continuamos con el control de enlace lógico. Este coloca la información de la trama que identifica el protocolo que se está utilizado por la trama. Esta información coloca la información y permite que varios protocolos de la capa de DD3, tales como el IP y los demás, utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. Entonces, el control del enlace lógico es el encargado de la conexión por parte del software, mientras que el control de acceso al medio es el que proporciona la capa de enlace de datos, el direccionamiento y delimitación de datos de acuerdo a la señalización física del protocolo que utilice. Entonces, esa pequeña gráfico, esa pequeña simulación para poder comprender un poco más. Entonces, vemos que en la parte inferior está la capa 1 y la capa 2, pues la que se encarga de controlar el enlace lógico y el acceso a los medios de enlace para poder pasar a la capa 3. Hay otro elemento que es muy importante también, que es la trama de los medios. Entonces, realmente son técnicas, o estas técnicas de control de acceso definen si los nodos comparten los medios y de qué manera lo hacen. Para definirlo, pues sería que entre las diferentes implementaciones de los protocolos de la capa de enlace de datos hay diferentes medios de control para el acceso a los medios, que es con relación a lo que les estaba comentando anteriormente. Entonces, esta trama de los medios depende de dos cosas, de dos situaciones que se puedan presentar, que es cómo compartir los medios y de la topología que se esté utilizando. Entonces, cuando hacemos referencia a compartir los medios,
Decimos que, por ejemplo, si comparten medios, cómo lo hacen, cómo están conectados los nodos. Y la topología, cómo la conexión entre los nodos se muestra a la capa de enlace de datos. Entonces, los métodos de control de acceso al medio se dan de tres maneras: sin control, por turnos y medios compartidos. Por control, que sin control. Entonces, cuando nosotros decimos que sin control, es que no se realiza ningún control. Y si este no se realiza, entonces se producirán muchas colisiones. Cabe resaltar que las colisiones pueden o producen tramas corruptas que deben volverse a enviar. Entonces, por turnos. Los medios compartidos transmiten de manera lenta y se puede presentar en colisiones, pero entonces ya no son tan frecuentes como los presentados donde no hay control. Y cuando son por medios compartidos, pues los métodos que cumplen con niveles de control muy altas impiden colisiones, pero al hacerlo tienen muchas sobrecargas, pero no hay colisiones con mayor frecuencia, pues porque ya se está compartiendo un medio, porque se está esperando que le den información para poder seguir con el proceso. Entonces son muy importantes estos tres métodos de control de acceso, que estar sin control, el por turnos y por medios compartidos. Bien, continuamos. El control de acceso al medio a medios compartidos. Hay dos métodos importantes son con los que se realiza o con los que se efectúa eso, que es el controlado y es el basado en contención. Cuando hablamos de controlado, pues que dice que se da en tiempo específico, es decir, se da en un tiempo determinado. Si este no sirve, si este no está utilizando, si no está enviando, si no va a enviar paquetes, entonces este sale. Es decir, que cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. Y cuando es basado en la contención, pues quiere decir que todos compiten por usar el medio, es decir, que el primero que llegue envía. Entonces, el acceso controlado a los medios presenta la primera, que solo transmite una estación a la vez, una al mismo tiempo. La segunda, los dispositivos que deseen transmitir deben esperar su propio turno. En la tercera característica, no hay colisiones porque va un solo paquete. Y la cuarta, en algunas redes deterministas utilizan el paso de tokens. El paso de tokens consiste en que si el nodo 1 va a enviar paquetes al nodo 2 o al nodo 3, entonces él tocan para saber si hay paquetes para enviar. Entonces por eso es que se hablaba por eso realmente en este tipo de control de acceso se habla del token ring, pues cada uno tiene su espacio y su orden para poder enviar la información. Primero debe estar consciente, debe estar seguro de que no hay información para enviar o en su efecto información para recibir. Bien, acceso por contención a los medios compartidos. Entonces decimos que permite que cualquier dispositivo que quiera acceder al medio siempre que haya datos para enviar. Es decir, que si hay un nodo, hay un ordenador que necesita enviar datos que lo requiera, solo él podrá acceder. De lo contrario, si no tiene nodos, si no tiene archivos para enviar, entonces él deberá esperar un momento. Para evitar caos en los medios se usa el método de acceso múltiple por detección de portadora o el CSMA. Si quiero ingresar a una página y no hago nada, no envío alguna petición, no hago alguna solicitud, el sistema detecta que no estoy enviando señales, que no estoy enviando paquetes y automáticamente me saca del sistema para darle paso a otra persona o a otro ordenador que sí necesita hacer el proceso de envío. Entonces realmente esta es la función principal del CSMA. Entonces, las características del acceso por contención a medios compartidos. Primera, no se requiere un mecanismo para analizar quién posee turno. Segundo, los sistemas por contención no escalan bien bajo en el uso intensivo de los medios, es decir, que no dan prioridad, no dan privilegios, y si se desconecta, ingrese nuevamente o hace el mismo proceso, no le dan privilegios, aún si sabiendo que ya estuvo conectado. Tercera característica, a medida que el uso y el número de nodos aumenta, la probabilidad de acceder a los medios sin colisión disminuye. Entonces, si hay muchos nodos, muchos ordenadores, entonces ya es más probable que se llegue a presentar en algún momento una colisión, porque hay muchos nodos que quieren intentar enviar paquetes. Y cuarta característica dice que los mecanismos de recuperación requeridos para corregir errores debido a colisión disminuyen aún más. Ok, entonces el CSMA, detección de colisión, nos dice que el CSMA-CD, el dispositivo monitorea los medios para detectar la presencia de datos, esto en el cableado. En redes inalámbricas, el término utilizado para la detección de colisión es el CSMA, CSMA/CA. Entonces,
Dado que las colisiones se producirán ocasionalmente en cualquier topología de medios compartidos, debemos prestar atención a las colisiones que puedan originar un aumento de las colisiones debido al crecimiento del Internet. Entonces, obviamente estamos en un mundo que avanza a pasos agigantados y más en relación a la tecnología, más en relación al Internet. Entonces hay que tener en cuenta esto porque se pueden presentar las siguientes características. Se conectan más dispositivos a la red, los dispositivos acceden a los medios con mayor frecuencia y pues aumentará la distancia entre los dispositivos. Entonces, bien, hablando de todo esto de proceso de envío de datos, de detección de portadoras, en fin, se deben tener en cuenta dos términos muy importantes. Primero, que es la latencia, y el segundo, que es el tiempo de bit. Cuando hablamos de latencia, decimos que es una señal eléctrica que se transmite. Requiere una cantidad determinada de tiempo para propagarse o viajar a través del cable. En palabras más castellanas, más comunes, es la cantidad de tiempo que se utiliza para transmitir o propagar la información. Entonces ya el tiempo de bit, que es para cada velocidad de medios diferentes, se requiere un periodo de tiempo determinado para que un bit pueda colocarse y detectarse en el medio, es decir, la velocidad de transmisión. Exacto. Entonces el tiempo de bit es el espacio de tiempo que se necesita para que la transmisión o conexión del equipo al router o al dispositivo activo. Tenerlos en cuenta. Entonces, vamos a hablar de la trama de los medios. Nos dicen que los protocolos de la capa de enlace requieren información de control para permitir que los controles funcionen. Entonces, la información de control puede incluir qué nodos están conectados con otros, cuando comienza y termina la trama, con la comunicación entre nodos individuales, qué errores se producen mientras los nodos se comunican o qué nodos se comunicarán después. Entonces es importante mencionar todas partes de una trama. Entonces vemos que está el inicio de la trama, está el encabezado. Principalmente se divide en tres partes. Las partes de la trama son tres, entonces encabezado, paquetes, tráiler. Dentro del encabezado lo dividimos en el inicio de la trama, que es cómo se identifica. El direccionamiento es pues el direccionamiento de la trama, pues obviamente el tipo, si por ejemplo si es de prioridad alta, en fin, todas esas cosas. El control de calidad, dentro de los paquetes están los datos, que es la información que nosotros estamos enviando. Y en el tráiler pues es para detectar errores. Si el tráiler detecta gran cantidad de errores, entonces detiene la trama. Cabe resaltar que dentro de los paquetes la información que se envía entre los datos va a ser simplemente bits entre unos y ceros. Okay. Bien, con respecto al direccionamiento, se dice que es direccionamiento físico si se tiene en cuenta la dirección MAC que está presente en la capa 2, en la capa de enlace de datos, que es la que estamos trabajando, y es un direccionamiento lógico cuando se trata de IP que tiene una jerarquía y que principalmente se da en la capa 3. La trama presenta dos tipos, que son la trama multiacceso y la trama multipunto. Entonces, cuando hablamos de la trama multiacceso, quiere decir que tiene distintos destinos posibles. Quiere la dirección de la capa de datos de la MAC para saber exactamente a qué computador, a qué nodo, a qué terminal va a llegar. Mientras que hablamos de la trama punto a punto, es decir, que tiene un solo destino posible. En este segmento, en esta sección, actúa la capa de red porque no se necesita la MAC, pues ya tiene un identificado el equipo al que va a llegar. Ok, entonces pasamos ahora a hablarle con respecto a las funciones del tráiler. Entonces decimos que el tráiler tiene 5 funciones, que está iniciar la trama, la dirección, el tipo de longitud, los datos y el tráiler. Cuando ya hablamos de tráiler, pues es corregir los errores o detener la trama. Como habíamos mencionado anteriormente, si hay muchos errores, se detiene la trama. El control de acceso al medio. Entonces, los protocolos de control de acceso al medio para medios no compartidos requieren poco o ningún control antes de colocar la trama en los medios. Estos protocolos realmente tienen reglas y procedimientos más simples para el control de acceso al medio. Por eso, tal como el caso de las topologías punto a punto, los medios se interconectan, son los dos nodos
En esta configuración los nodos no necesitan compartir medio como otros hosts ni determinar si una trama es destinada por otro nodo. Dentro de este control de acceso al medio actúa el full duplex y el half duplex, pero más que todo relacionados a la conexión punto a punto. Entonces decimos que en una conexión punto a punto la capa de enlace de datos tiene que considerar si las comunicaciones es full duplex o half duplex. Cuando hablamos de half duplex, quiere decir que los dispositivos pueden recibir y transmitir información, pero no simultáneamente. Cuando hablamos de la full duplex, él puede enviar y puede recibir casi que al mismo tiempo. Bien, la topología multiacceso. Una cantidad de nodos pueden comunicarse usando el mismo medio, puede ser alámbrico o inalámbrico. El paquete puede estar en todos los equipos, pero solo puede interpretarlo a quien va dirigido. Entonces, el proceso de envío. Primero, la necesidad del envío. Si él tiene datos que enviar, verifica si otros están transmitiendo. Es decir, antes de hacer el proceso de envío, él verifica si el espacio está disponible para que él pueda hacer el envío. Si no se detectan transmisiones, pues el nodo efectúa el envío. Bien, pasamos ahora a otro tema, que es el modelo de una red jerárquica. Entonces, el modelo de una red jerárquica es la construcción de una LAN que satisfaga necesidades de una empresa pequeña y mediana, es decir, pues que unos tengan más dominios que otros o controlen más elementos. Realmente esto implica que en la red en capas independiente cada uno cumpla funciones específicas y que definan su rol dentro de la red. Este modelo de red jerárquica tiene 3 capas, que es la capa de acceso, la capa de distribución y las capas de núcleo. Entonces, en este gráfico está más especificada las 3 capas que mencionábamos anteriormente. Entonces, en la capa de acceso vemos que están los switches y los routers, que son los que me están efectuando la interconexión. La capa de distribución para crear varias VLANs, entonces a través de un switch puedo sacar 2 más para interconectar otros equipos y pues permitir que realmente no estén todos conectados o que todos los equipos no se comuniquen entre sí. Esta es la finalidad portal de una VLAN, que todos los equipos no estén conectados. Entonces, pues la separación de las diferentes funciones que existen en una red pues hacen que el daño de la red se vuelva modular y eso facilita la estabilidad del rendimiento. Pues es decir, que si se dañó, estos equipos no tienen interconexión o no pueden enviar paquetes, significa que el daño o está en el equipo o está en este switch y no significa que me vaya a afectar toda la red. Entonces, esta red jerárquica realmente acarrea varios beneficios. La primera es la escalabilidad, pues las redes jerárquicas pueden extenderse con facilidad. La segunda, que es la redundancia, aseguran la disponibilidad de la ruta y del rendimiento. Tercero, que es el rendimiento, el agregado del enlace entre los niveles y los núcleos de alto rendimiento y los soportes o los switches de nivel de distribución permite casi la velocidad del cable en toda la red. Es decir, pues, el cuarto beneficio, la seguridad del puerto a nivel de acceso y las políticas en el nivel de la distribución hacen que la red sea más segura. También es fácil de administrar porque la consistencia entre los switches en cada nivel hace que la administración sea más simple. La facilidad de mantenimiento, pues la modalidad del diseño jerárquico permite que la red escale sin volverse más complicada. Entonces, continuamos por acá y ahora vamos a hablar de las redes convergentes. Las redes convergentes son las que tienen diferentes tipos de conectividad. Por eso, principalmente en este tipo de redes se tienen en cuenta las consideraciones para el uso de los switches, entonces que realmente son 4. El análisis de flujo de datos, el switch de configuración fija, switches modulares y switches aplicables. Entonces, iniciemos. Análisis del flujo de datos. Cuando tenemos una empresa, cuando tenemos una organización, para la persona quien está diseñando es necesario conocer qué información se va a enviar, el uso que se le va a dar y el flujo de los datos. Para seleccionar el switch apropiado en una capa de red jerárquica es necesario contar con especificaciones que detallen los flujos de tráfico, el objetivo, las comunidades de usuarios, los servidores de datos y los servidores de almacenamiento de datos. Entonces, todo este tipo de información es muy importante porque de ahí depende del tipo de switch que vamos a utilizar, si va a ser de configuración fija, si ya va a ser modulares, si va a ser aplicables, en fin, todo ese tipo de situaciones. La segunda consideración es el switch de configuración fija. Por lo general estos switches son los que es fijos en su configuración. Eso es lo que nosotros conocemos generalmente como los switches no configurables. A diferencia pues de los switches modulares, pues ellos ofrecen más flexibilidad en su configuración. Por lo general estos switches modulares son de alta gama
permiten tener varias tecnologías conectadas en el mismo tiempo. Especifique si desea tener parte de conexión, por decirlo, cable de par trenzado, si desea que una parte sea en fibra óptica, sea por otro diferente tipo de conexión cableada. Entonces, los switches apilables, son los apilables, pueden interconectarse con el uso de un cable especial en el backplane. Realmente esos switches apilables son producidos por Cisco, tienen conexiones tipo serial o puerto paralelo que anteriormente trabajaban las impresoras Ethernet 802.3, que son 3 elementos, que es la unicast, la broadcast y la multicast. Entonces, cuando hablamos de unicast, quiere decir que ya se sabe a qué equipo va a llegar la información. Por ejemplo, con los protocolos HTTP, con el protocolo FTP, con el protocolo SMTP o con el Ethernet, que son los dos protocolos que se utilizan. Cuando hablamos de broadcast, recibe y distribuye a todos. Entonces, y el multicast, pues es que envía una información a un grupo específico. Bien, hablamos entonces ahora a lo que comentábamos anteriormente, la configuración HAL duplex, por ejemplo, el flujo de datos unidireccional, alto potencial de colisiones, conectividad de los hoods. En la configuración full duplex, entonces solo cuando es punto a punto, conectados a un puerto de switch dedicado, no tiene colisiones y el circuito de detención de colisiones está deshabilitado. Cuando hablamos a dominio de colisiones, se hace para evitar los llamados cuellos de botellas que se producen cuando se envía información. Pues al expandir una LAN Ethernet para alojar más usuarios con mayores requisitos de ancho de banda, aumenta la posibilidad de que se produzcan colisiones para reducir el número de los nodos en un determinado segmento de red. Entonces, cuando hablamos de esas colisiones es lo que nosotros determinamos comúnmente los cuellos de botella. Entonces, el dominio de broadcast, si tengo varias subredes, la subred tiene un punto de comunicación de la subred, se puedan comunicar entre los switches configurados. Básicamente, pues esta es lo que se tiene, lo acerca de las conectividades, de la capa de enlace 2, la función de la capa, de las tramas, funciones del tráiler. Es mucha la información que abarca sobre esto, pero realmente quisimos hacer algo básico y a grosso modo, y pues esperamos que este video tutorial haya sido para ustedes de mucho agrado. Muchas gracias.